Hey, ¿qué tal estáis? Chavales, estamos en un nuevo vídeo de FIFA 19 y sí, como estáis viendo, yo os traigo a esta bestia de la naturaleza, 93 de ritmo, 91 de tiro, 94 de regate, que nos sale este George Best SBC. Es una barbaridad, está chetadísimo, aún no he hecho la suma de todo lo que todo lo que vale. Así que calculo que más o menos costará en torno al millón de monedas, tal vez. 1.300.000, vale. Vale, ya he hecho la... Tenía que apuntado. 1.400.000, mejor dicho. O 1.500.000 tal vez, ¿eh? Por lo mismo que Stoikov. No ha habido vídeo estas navidades, no quiero ponerme pesado tampoco. Pero no ha habido vídeo estas navidades porque he estado un poco de descanso. Y la verdad que me ha jodido porque Raúl, Rivaldo, Roy Kane, Rui Costa y todos estos sí que no me hubiera gustado subirlos. Pero bueno, ya volvemos a tope. Pronto habrá nuevas noticias del canal. Ya di a los ganadores del sorteo de monedas todas sus monedas. Y yo ya, así que espero que me acojáis bien. Y nada, vamos a darle. Empezamos con el SBC de comienzos humildes. Que vale... Este es complicado de explicar porque vale como unas 2.200 monedas si conseguís a todos los jugadores por 200 monedas. Todos son de bronce, únicos, como ya lo he explicado en otros vídeos. Son bronce únicos, buscar bronces únicos de la liga 1-2-3. Si queréis hacerlo de otra liga, pues de otra liga. Yo os he puesto esto, los nombres son algo orientativos, pero aún así os lo digo. Empezamos por Pablo Fernández, Steven Prieto, Mayoral, Imanol García, Edu Cortina, Steve, Nahuel, Luis Muñoz, Pablo Vázquez, Felipe y Paul. Como siempre os digo, utilizar y emplear los jugadores que tengáis en el club. Pasamos ahora con lo mismo, pero de platas. Valdrá en torno a 5.000 monedas como mucho. Va a haber jugadores que se acaben, va a haber... Con los platas hay mucho tradeo y muchas cosas. Aprovechar ahora que están los sobres de los Toti. Así que bueno, empezamos con Joselu, Jorge Pombo, Naranjo, Jofié, Aguirre, Tana, Duverbier, Juan Cala, Miguel Torres, Andrés Geraldes, perdón, y Cristian Álvarez. Como os digo, buscar otros jugadores de plata, lo que tengáis por el club. Esta plantilla unas 3.000 monedas, ponerle porque algo se irá de precio, y esta 5.000. Y luego mucha gente me dice, no hay Steven en el mercado y esas cosas. Por eso intento explicarlo bien. Pasamos a la plantilla de clase mundial, que nos piden 2 IF. Y empezamos con Gray, Izquierdo, Bowen, el IF, el primer IF que hemos puesto, Vidra, Zamban Guisa, joder vayas nombres, Amartey, Masuaku, Mina, Sako, Walker Peters, que es el segundo IF que hemos puesto, y en la portería Begovic. Esta plantilla saldría por unas 30.000 monedas o así, más o menos, tal vez 32.000. No creo que se vaya mucho más, la verdad. Pasamos a la de icono, que en el momento en el que estoy grabando el vídeo, Puyol es el más barato, pero es muy fácil. Vais aquí, ponéis Liga Icono y el más barato. ¿Veis? Tenéis a Deco, a Overmars, a Gattuso, cualquiera de estos. Lo cogéis y compráis el más barato si queréis haceroslo. Os dan un sobre de 100.000, la verdad que os dan buenos sobres. Y es lógico, porque con todo lo que te gastas. Pasamos a la plantilla 83, que vale 45.000 monedas. Un poco cara, la verdad, pero bueno. Empezamos con Angulo, que es el primer IF que hemos puesto, Coque, Juan Mata, Arangui, Cés Fábregas, Javi Martínez, Jezbach, que es el segundo IF que hemos puesto, y os recomiendo que vayáis rápido a comprarlo, porque se va a acabar, ¿eh? Bender, Ta, el otro Bender, el hermano, el lateral derecho, y Farman. Bueno, el icono, por cierto, no he dicho, pero vale medio millón, 50.000. Aprovechar ahora con los Toti, que la gente está bajando mucho de precio. Y nada, pasamos ahora a la plantilla de 84. También nos piden 2 IF. Y empecemos con Quagliarella, que es el primer IF, y Yarramendi, Sorrentino, que es el segundo IF, Saúl, Cés Fábregas, Vidal, Marcos Alonso, David Luiz, Nacho Fernández, Carvajal y Neto en portería. Esta plantilla saldría en unas 60.000 monedas. Curiosamente casi lo mismo que las otras, que la de 83. Así que imaginaos cómo está el mercado. Quedan 4 plantillas, las 4, bueno, más caras no, porque está la de los iconos, pero sin contar la del icono, estas son las más caras. Pasamos a Ribery, Mario Götze, Elif, Robben, Müller, Thiago, Javi Martínez, Reus, Sule, Ta, Kimmich y Farban, el segundo IF que hemos puesto.
Como siempre os digo, aunque los tenga yo, da igual la lealtad, porque nos piden 70 de química y vamos muy sobrados. Yo es que a Müller y a Thiago los tengo en el equipo. Estoy volviendo a jugar después de que me avariaran, la verdad, estuve un poco de tiempo sin jugar. Y oye, pasamos ahora con la plantilla 86, que esta necesita lealtad. Lo digo ya, porque luego la gente se raya y dice que no lo he dicho. Necesita lealtad esa plantilla. La más barata, después de esta que he conseguido descubrir, eran 190.000. Y esta vale 160.000. Necesita lealtad, pero vamos, por 60.000 monedas yo hago el truco en los 10 partidos que tenéis en mi canal. Ponéis truco de la lealtad a su 98 y ya está. Pasamos con... Nos piden 2 if, como en todos los SBC, no sé qué han pasado aquí con 2 if. Empezamos con Icardi, Quagliarella, Elif, Mertens, Iniesta, Yarramendi, Thiago, Kums, Elif, Jiménez, Vidal, Sergi Roberto y Navas. Vale, esta plantilla, la 85 valía 120.000 y esta ya lo he dicho, 160.000. Pasamos a las las dos últimas. Esta 87 que vale 250.000 monedas, para que nos den un megasore raro de oro único, que me parece una puta mierda, pero bueno. Tenemos a Santi Mina If de delantero, Rakitic, Isco, Iniesta, Arturo Vidal, Lucas Vázquez, Keylor Navas, Chiellini, Mandzukic, Handanovic y Sorrentino, el segundo If que hemos puesto. Con esto ya lo tendríamos. Ya teníamos esa plantilla, vale 250.000. Estoy yendo un poco rápido, que no me quiero enrollar mucho, que el vídeo se me quede muy largo. Y esta es la plantilla de 300.000 monedas. La máscara tiene 60 de química y yo tengo a Neuer. Supongo que no... Bueno, si influye la lealtad, ponéis así a Isco ahí y ya no sé, da igual que tenga lealtad. Nos piden en esta un if, curioso, después de que nos claven 300.000 monedas, nos piden un if. Pero bueno, empezamos con Benzema, Malcolm, Isco, Paulinho, Saúl, Kroos, disculpad que estoy un poco malo, Kums, que es el if que hemos puesto, Lewandowski, Sule, Ter Stegen y Neuer. Lo siento, pero no se me ha ocurrido un método más barato. Dudo que los haya, la verdad, porque yo cuando lo veo voy mirando en otras páginas a ver si alguien ha subido un método más barato o algo. Así que bueno, oye, no olvidéis dejar un muy buen like. También tenía que haberlo dicho al principio, que si no nadie va a dejar like. Suscribiros si no estáis. Y nos vemos en la próxima. Y muy pronto. Adiós.